El Señor te bendiga. Espero que estés bien. Yo te doy la bienvenida a este mensaje 13 de Libre. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es amar? Creo que son realidades muy tergiversadas, ¿verdad? Y buscando la libertad, caemos en la esclavitud. Hay un sueño de Dios para ti. El primero es la santidad. El Señor sopla de su espíritu sobre ti para que busques la santidad. Pero bueno, es el camino de la felicidad, de la verdadera libertad, pero nuestras heridas, nuestras fallas, nuestros pecados, basándose también por nuestras heridas, el enemigo nos va esclavizando y vamos perdiendo nuestro norte. Llegan esas heridas, falta de amor, falta de estímulo, falta de tú puedes, falta de abrazo. Esos vacíos nos llevan a mendigar la felicidad en cosas que nos pueden llevar a perdernos. Nos van creando adicciones, la moda, sexo, aventura, como la manera de desahogar esos anhelos de felicidad y libertad con los que no contamos dentro. Se nos hace difícil reconocer las tantas cosas buenas que hay en nosotros, pero también nuestras debilidades. Y siempre estamos queriendo hacer muchas cosas sin lograrlo, buscando justificarnos, buscar otros responsables de las cosas. Y vamos cayendo en un círculo vicioso, cada vez más atados, cada vez más encadenados. El Señor te ha creado para la felicidad, para la libertad, y nos conformamos con cualquier cosa. Como el hijo pródigo que se fue de casa del padre, dejando todo y después recapacitó, pero si todo lo que estoy buscando está en casa de mi padre, y volvió. Tenemos que volver. No busquemos donde nada se nos ha perdido. Hemos hablado también de la manera de combatir los pensamientos inconscientes que generan emociones fuertes. Depresión, tristeza, angustia, ira. Y que esos pensamientos, esas emociones fuertes son también el origen de cuántas veces de nuestra infelicidad, de nuestras malas relaciones. Ahora vamos a trabajar acerca de cómo rebajar la intensidad en esas emociones. Esas emociones que, ¿pero por qué me siento así? ¿Pero por qué esta ansiedad? ¿Pero por qué esta tristeza? ¿Pero por qué no soy feliz? Vamos a ver cómo podemos bajarle la intensidad a esas situaciones. Espero que estés evaluando y poniendo en práctica. Yo creo que el Señor quiere obrar mucho en nosotros, pero Él no nos obliga. ¿Te acuerdas si hemos hablado de cómo se generan esas emociones a partir de pensamientos inconscientes? ¿Ok? Por ejemplo, ocurre alguna cosita y ya enseguida te causó ira, malestar, tristeza. Claro, porque se tocó un cable pelado que tenías desde tu niñez, quizás, quién sabe desde cuándo. Aunque hemos hablado mucho de estas emociones negativas, podemos decir que todas las emociones son, en principio, positivas. Lo que afecta es la intensidad de esas emociones. Por ejemplo, es importante el miedo, porque nos salva de muchas cosas, de muchas locuras y estupideces. Es importante, pero miedo controlado, obviamente, no el que nos paraliza. Igual la ansiedad, igual la ira. Pienso tú, por ejemplo, Jesús sacando a los mercaderes del templo.
sin esos sentimientos, probablemente no viviríamos. Eso también es importante saberlo. Estas emociones cumplen una función importante para la supervivencia en nuestras vidas. Insisto, el problema se plantea cuando la intensidad con que se presentan esas emociones es tan fuerte que nos hace perder el control racional de nuestros actos y nos llevan a actuar de manera inadecuada, nos llevan a perder la verdadera libertad. Hoy en día el miedo y la ansiedad aparecen vinculados con situaciones en las que no existe un peligro físico. Mencionaba hace días que claro que, por ejemplo, el miedo y estas realidades surgieron cuando la gente tenía que defenderse de las fieras, estaban en gran peligro y había que estar preparado físicamente, tener armas. Pero ya nuestros miedos no nos tienen que defender necesariamente de estas realidades físicas. Así que resulta inútil estar siempre preparados para defendernos, para atacar o para contraatacar. Y no solo que no los necesitamos, sino que resultan perjudiciales porque bloquean y dificultan la respuesta a situaciones que llegan en nuestra vida. Antes había que estar dispuesto con el arma, con el grito, con el aullido. Hoy no. Hoy no. Y nos van atrofiando y hacen daño, nos hacen daño a nosotros y hace daño a otros. Debemos decir que una ligera ansiedad, un miedo controlado, una tristeza moderada, son situaciones naturales y nos humanizan también, nos hacen sensibles, nos ayudan. E incluso pueden llevarnos a una respuesta positiva. Pero cuando, impulsados por estas emociones, por nuestros pensamientos irracionales, generalizados, catastróficos, adquiridos desde antes, se desarrolla una fuerza interior exagerada, o nos llevan a la depresión, a la desesperación, por ejemplo, en el caso de la tristeza, o nos llevan a una huida, nos llevan a escondernos, producen ansiedad, miedo, agresión, incluso física, a otras personas, como en el caso de la ira, por ejemplo. Eso es lo que ya nos daña. En cuanto a las emociones que denominamos positivas, como alegría, afecto, serenidad, compasión, optimismo, es evidente que, lejos de hacernos daño, son beneficiosas para nosotros y hacen que nos sintamos bien y que ayudemos a sentirse bien a los que están cerca de nosotros. Entonces llega un poco de tristeza, ya es natural, un poco de ira es natural, pero debemos bajarle a esos niveles para que ya no pase a ser dañina, a ser negativa. Eso es lo que quiero, en lo que yo quiero que avancemos. Puedes hacer conciencia de esas emociones que hay en ti y que a veces te arrastran. Entonces nos preparamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a aprender en la práctica cómo controlar estas realidades. Que Él venga y que en Él sea distinto, todo sea nuevo, todo sea diferente. Yo pienso que cuando aprendemos a manejar estas realidades, todo va cambiando, el paisaje se hace diferente, las relaciones se hacen diferentes, los gozos se hacen mucho más frecuentes e intensos. Que el Señor nos ayude a que así sea. Pidámosle que nos abrace, que con su Espíritu Santo nos ayude. ¿Te parece? Espíritu Santo, ayúdanos. Danos sabiduría.
Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. Te has encerrado mucho en ti. Te da miedo que te conozcan. Te da miedo aceptar tus dificultades, aceptar lo que ha pasado en tu niñez. Con frecuencia tienes ira. O si alguien te demuestra que te equivocaste, contradices y buscas justificar, o buscas otro culpable, o huyes, o te encierras. Hay veces que te ha tocado ocultar el dolor, la tristeza, o sacar esas emociones de maneras esclavizantes, o tragarte ese dolor, a veces llorar, a veces buscar cómo hacer para que no se note tanta frustración que hay en ti. Puede ser. Pero el Señor hace nuevas todas las cosas. Él puede venir a cambiar esa realidad. Eso es lo que le pedimos. Es bueno que hagas conciencia de esa realidad, de esos sentimientos en ti. Ira, tristeza, angustia, impotencia, miedos. Cerca de ti, el beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la voz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Bueno, pues mañana continuamos. Medita, piensa, comparte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. La Virgen María te abraza y estamos contigo. Vamos avanzando. Sigue orando, busca silencio, tiempo para meditar en todo esto, siempre pidiendo al Espíritu Santo. Genial si puedes compartirlo con alguien de mucha confianza. Que el Señor traiga sanidad para ti. Hasta pronto.